espacio de Eva, gracias por escucharnos a través de la frecuencia de XHUACC en el 88.9 FM. Ya estoy conectada al correo de cabinadelfin@hotmail.com, cabinadelfin@hotmail.com. A través, por supuesto, de mensajes vía celular, usted me puede escribir al 938-132-5077. O bien, recuerde que también puede hacer una llamada a la cabina al 38-288-94. El día de hoy iniciamos con un tema de fondo musical que se llama Selva Negra. Es el grupo Maná. ¿Y por qué? Bueno, porque el tema de hoy se trata de las certezas e incertidumbres en la vida de los monos, y estoy en un enlace hasta la Ciudad de México, Distrito Federal, con el biólogo Juan Carlos Sánchez Olmos. Él es director de Conservación Sin Fronteras. Y bueno, le invito a que se quede en la sintonía. Es importante porque vamos a hablar de los monos, los primates, las especies que tenemos en nuestro estado, y bueno, lo amenazadas que están, y por supuesto concientizar acerca del tener un mono como mascota. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿me estás escuchando? Sí, hola. No me está escuchando, tengo ahí un poquito de... Bueno, en un momentito seguimos, pero yo le quiero platicar que aunque globalmente se reconocen alrededor de 400 especies de primates, en nuestro país solo es posible localizar a 3 de ellas: el mono aullador o zaraguato de manto, el Alouatta palliata, el aullador o zaraguato negro, el Alouatta pigra, y una especie de mono araña, el llamado el Ateles geoffroy, y estos 3 changos pertenecen a la familia de los cébidos, que como característica distintiva poseen la famosa cola prensil que hemos observado pues en nosotros que vamos al zoológico, que estamos viendo una película, en fin. Pero además son los monos de mayor talla en América. ¿Qué le parece? De mayor talla en América. Y todos son de hábitos gregarios, lo que significa que viven agrupados en unidades sociales a las cuales se les denominan tropas, que son conducidas por un macho reproductor, y que en el caso de los monos aulladores es quien mantiene la cohesión del grupo e inicia las impresionantes vocalizaciones que pueden ser escuchadas en un rango de 1 a 3 kilómetros de distancia, característica a la cual deben su nombre y que no es precisamente un aullido. Le dicen aullador, pero no es un aullido. Entonces le comento que estos zaraguatos negros están provistos de un lustroso y denso pelaje oscuro, y en general son de mayor tamaño que los zaraguatos de manto, que presentan un patrón de coloración de pelo negro con flancos de color un poquito más claro. Estos monos se desplazan a través de las ramas de los árboles, caminando sobre sus 4 extremidades, pero manteniendo el equilibrio con el balanceo de su cola. No obstante, la función más importante de esta consiste en emplearla a manera de mano auxiliar. Y bueno, le comento al auditorio que estamos vamos a ir a una pausa. Vamos a una breve pausa. El enlace ya está por realizarse. Hicimos pruebas antes y claro que sí, estamos en contacto con el biólogo Juan Carlos Sánchez Olmos, y como le mencioné, él es director de Conservación Sin Fronteras. Hablaremos de la reserva de Quintana Roo. Es interesante el tema, y sobre todo, pues si hay niños en casa, y papás y mamás, vamos a concientizarnos sobre el uso de tener una mascota. Y digo uso de tener una mascota en casa, porque bueno, ya nos explicará el biólogo Juan Carlos Sánchez Olmos toda la gran problemática que puede llegar a resultar. Araceli Loesa Frías conduce el espacio de Eva. Quédate con nosotros. Es el espacio de Eva, gracias por continuar en la sintonía del 88.9 FM. Le invito a que nos escuche a través de la internet en www.radiodelfin.com y en www.radialfm.com. Hoy el tema en el espacio de Eva: certezas e incertidumbres en la vida de los monos. Y bueno, estamos haciendo un enlace hasta México, Distrito Federal, con el biólogo Juan Carlos Sánchez Olmos. Él es director de Conservación Sin Fronteras. Muy buenos días, Juan Carlos. Hola, muy buenos días, Cheli. Muy buenos días a tu auditorio.
Y bueno, la importancia, decíamos, y un poco de lectura de llegar, gracias, acerca de las especies que habitan en nuestra zona, aquí en el estado de Campeche o el sureste de la República Mexicana. Sí, ese es un texto de divulgación que nos publicó la revista Especies de Naturalia, donde hablamos un poco acerca de los problemas que tienen las especies, las poblaciones de monos silvestres que existen en nuestro territorio. En esto incluye al estado de Campeche, porque en las selvas de Campeche, como Calakmul, como la región de los Petenes, como el área de Candelaria, pues tiene poblaciones de monos silvestres, tanto monos araña como zaraguatos. Hablábamos sobre las 3 especies de zaraguatos, ¿no? Los 3 especies que habitan. Mencionaba el aullador o zaraguato de manto, el aloguata paliata, el aullador o zaraguato negro, el aloguata pigra y una especie de mono araña, que es el que vemos pues aquí en el zoológico y son los más comunes. ¿Es el mono araña típico? Sí, en México no son 3 especies de zaraguatos, son 3 especies de monos. Ajá, adelante. En nuestro país existen una especie de mono araña que es Satelesio frogi y 2 especies de zaraguato. A mí particularmente no me gusta llamarlos monos aulladores. Yo creo que esta es una mala traducción que hemos hecho a partir de textos en inglés, porque el aullido pues se entiende como un ulular, mientras que los monos, quien ha visto los monos zaraguatos, sobre todo quien los ha escuchado, se puede dar cuenta que no ululan, sino que es un sonido gutural que ellos emiten como un bramido, que lo hacen con la finalidad de emitir un reconocimiento territorial y además les sirve de cohesión para sus grupos sociales. Yo preferiría llamarlos zaraguatos. En este caso, en nuestro país tenemos 2 especies, que es el zaraguato yucateco o zaraguato negro y el zaraguato de manto, que se encuentra desde la selva de los Tuxtlas en el estado de Veracruz. Concretamente lo que podemos encontrar ahí en el estado de Campeche es el zaraguato negro, ¿no? Y el mono araña. Y es más común que los encontremos a los monos araña en los zoológicos, porque son de más fácil mantenimiento. Aunque son animales muy agresivos, pueden mantenerse mejor con un buen manejo de dieta. Lo que no ocurre con los monos zaraguatos, ¿no? Que son animales que tienen una dieta más especializada a base de hojas. ¿Viven en familias? Su modo de vivir es de familia, digamos, papá, mamá, hijos, y es muy cerrada su tipo de vida, digámoslo así. Explícanos para conocer esa parte de su hábitat. Sí, hay diferencias sustanciales entre los monos araña y los zaraguatos. Los monos araña ambos viven en familias, en grupos sociales. Eso significa que son animales gregarios. A diferencia de algunos monos, voy a poner un ejemplo muy lejano, como el de los orangutanes. Los orangutanes no viven en grupos. Los orangutanes son animales solitarios, que se unen nada más en la época de reproducción. En el caso de los monos araña, los zaraguatos, no es así. Esos monos, quien ha tenido la oportunidad de verlos en las áreas de Candelaria, en las áreas en la reserva de Calakmul, en la reserva en los Petenes, recordará que son animales que se mueven y se desplazan, en grupos. Sin embargo, es muy distinta la organización de estos. Por ejemplo, los monos araña tienen una característica que se les llama fisión-fusión. Esto significa que estos monos, cuando hay abundancia de recursos, pueden sumarse en grupos muy numerosos, y cuando hay escasez de los mismos o algún riesgo, los grupos se dispersan. Bien. Lo que no ocurre con los monos zaraguatos, que son animales que se mueven, aunque haya problemas, de manera muy unida, ¿sí? Igual que cuando hay peligros, ¿no? Sí. Esto los hace muy vulnerables.
Exactamente, pero fíjate que hemos notado las personas que quizá no han tenido la oportunidad de observar a los arahuatos en libertad, en la zona del Sabancuy, donde hay ranchos, digámoslo así, todavía hay salvajes que no los han cazado. No salen huyendo del ser humano, empiezan a emitir ese sonido gutural que tú bien mencionas, y bueno, están con su familia, como que amenazaran, ¿no? O te están diciendo no te acerques, o ese tipo de, pues de habla, de lenguaje, lo voy a mencionar así, ¿no? Y pues lamentablemente ese no temor, porque yo lo digo no temor, porque no salen corriendo, no se van, pues hace que sean blanco fácil de las personas en cacería, ¿no? Así es, has señalado una característica muy importante concretamente de los arahuatos, ¿no? Su territorialidad, esos reclamos que hacen cuando la gente llega en el sotobosque o debajo de los árboles y encuentra a los animales posados en las ramas, los hace que ellos marquen su territorio, reclamen ese espacio y efectivamente no se van. Muchas veces lo que hacen es sacudir las ramas, hay desplantes, hay vocalizaciones que sin que ellos se muevan del sitio, lo que los hace muy vulnerables a los cazadores. Y lo que es peor, los arahuatos, que es una característica biológica muy importante, son animales muy solidarios, ¿no? A veces los humanos tendríamos la necesidad de correr para sobrevivir cuando vemos que hay un ataque, y ellos no. Ellos tratan de rescatar a los animales cuando ven que se van desplomando por efecto de una bala, ¿no? De una bala, y eso los hace vulnerables, porque cuando tratan de defender o de rescatar al animal que va cayendo, pues los pone a tiro nuevamente, ¿no? Y ahí en Sabancuy hay un grupo que está trabajando por parte de la Universidad Veracruzana desde hace varios años. Tienen ellos ahí una residencia, y han estado trabajando en toda esa zona desde hace muchos años. Han sacado incluso a varios tesistas. Ahí estaba, si mal no recuerdo, Pedro Américo Doménico, un portugués que ya incluso ya hizo familia aquí en México. Está otra investigadora que es Ariadna Rangel, ha trabajado ahí con ellos Cindy Bertrand, que ahora se encuentra en Canadá. Pero digo, son gente que está trabajando desde hace muchos años para conocer un poco mejor lo que es la vida de los monos. Específicamente del Zarahuato de esta zona, Juan Carlos. Específicamente del Zarahuato de esta zona, Juan Carlos. Sí, lo que ocurre es de que se estudian a las poblaciones silvestres, y luego, o sea, en diversas regiones, ¿no? Posteriormente se integra la información ya cuando se tiene el conocimiento un poco más amplio. Por ejemplo, se pueden trabajar con los zarahuatos de Sabancuy, por ejemplo, en la zona de Calakmul está trabajando la antropóloga Tere Landeros, ha trabajado también, si mal no recuerdo, debe haber trabajado el presidente de la Asociación Mexicana de Primatología, que es Gabriel Ramos. De ese último no estoy seguro que haya trabajado en la zona, pero creo que sí. Bueno, ha trabajado también el médico veterinario Domingo Canales, y todos ellos hacen, cada quien hace los reportes de la naturaleza del trabajo que están haciendo, ya sea sobre demografías, o ya sean trabajos sobre salud de los animales, y posteriormente se integra todo este conocimiento ya en trabajos mucho más completos. Biólogo, ¿tienen algún lenguaje entre ellos, o digámoslo así, vuelvo a mencionar el lenguaje, ¿no? ¿Algún modo de comunicación entre, o sea, la especie de zarahuato, digamos, la familia completa se puede comunicar? ¿Tienen algún lenguaje especial que hayan estudiado? Sí, por supuesto. Todas las especies animales prácticamente se comunican. Hay algunos etólogos que sostienen que no existe la comunicación entre especies. Yo me resisto un poquito a creer eso. Quizás no haya una manera muy metodológica, o una metodología muy
muy formal para demostrar que no hay comunicación entre perros, digo entre especies. Sin embargo, yo les diría a todos tus radioescuchas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros jugamos con un perro o con un gato, ¿no? Pues, somos especies distintas y sin embargo estamos teniendo empatía, hay comunicación, hay un lenguaje común a veces entre un perro que es mascota de una familia y los integrantes de esa propia familia. Exacto. Entonces, a esta situación no escapan los monos, por supuesto. Los monos tienen una gama, un repertorio de comunicación muy amplio que no se conoce de manera precisa, ¿no? Pero sí hay un lenguaje vocal, particularmente en los monos araña. Hay hay gesticulaciones, el establecer contacto corporal entre los animales cuando hay acicalamiento también es una manera de establecer vínculo. Biólogo, el macho alfa, porque entre toda esta información que me hizo llegar amablemente, se menciona que existe el macho alfa en este grupo, en el grupo de los araguatos. Sí, ¿Cómo es que se desarrolla para ser ese macho o se puede identificar? ¿El ser humano lo puede identificar? Sí, por supuesto. Obviamente hay que a veces se requiere tener más adecuado, aunque la gente que ha convivido con los animales, como pueden ser los cuidadores de los animales en los zoológicos, o la gente que tiene cierta familiaridad con, por ejemplo, los campesinos, se pueden dar cuenta quién es el macho dominante. Requiere un proceso de observación, ¿no? De familiaridad con los animales. ¿Cómo se puede reconocer? Bueno, la jerarquía establecida por la inmunidad que existe por parte de uno de los integrantes hacia él, ¿no? Es un mono que de alguna manera no tiene cierta inmunidad ante las agresiones. La prioridad ante el acceso a la alimentación, si es el primero que come, y el acceso a las hembras, ¿no? Lo que hace que sea el animal reproductivo más activo, ¿sí? ¿Esa sería su función en la manada? ¿Se puede decir manada? En los mamíferos se utiliza el término manada para, en general, para hablar de los grupos de animales, aunque quizás lo más apropiado es el que utilizan los primatólogos, concretamente para los monos, que es el de tropa. Tropa, ¿sí? Muy bien. Sí, así uno aprende, de eso se trata, ¿no? Sí, por supuesto. Y la idea es de que la gente que está escuchando esto al aire en Ciudad del Carmen, pues vaya familiarizándose con la biología, con la historia natural de los monos, sobre todo para entender la importancia que tienen. Los monos no solamente son importantes para la selva, tienen un valor que lamentablemente va mucho más allá de lo económico, que es a lo que se reducen en los mercados. Los monos, por ejemplo, una de las razones por las cuales están acabando es de que la gente caza a los monos para utilizarlos como mascotas. ¿Sí? ¿Se los come también las personas? ¿Se los comen? Sí, hay reportes de gente que come monos. Yo he visto fotografías, no me ha tocado ver a nadie que coma mono, ni me han servido uno. Pero creo que en el estado de Campeche no, yo a reserva de lo que pueda decir cualquiera de tus de la gente que nos escucha, entre el público, seguramente ellos podrían conocer algún caso. No es común. Por ejemplo, se los comen los lacandones. Eso sí me consta, ¿no? Pero no comen exclusivamente monos, sino que los lacandones son más fieles a nuestras raíces que los descendientes del mestizaje que somos nosotros, ¿no? Exacto. Nosotros en Ciudad del Carmen, en la ciudad de Campeche y en la mayoría de las ciudades de este país tenemos la herencia alimentaria de los españoles, que se reduce a carne de cerdo, carne de res, pescado. Los carmelos somos muy dados a consumir mariscos y todo lo que venga del mar, ¿no?
pero párale de contar en cuanto a proteína de origen animal. Sin embargo, los lacandones y muchas culturas indígenas de nuestro país tienen un menú mucho más amplio. Ellos, a falta de supermercados, se nutren de la principal reserva alimenticia de este planeta, que es la selva. Bien. Ellos simplemente van al monte y un día pueden cazar un venado, otro día pueden cazar un mono, por supuesto, otro día pueden cazar una chachalaca, pueden comer tepezcuintle, pecari, tapir, manatí. O sea, el repertorio de alimentos de proteína de origen animal es muy, muy amplio. Y eso se redujo lamentablemente con la llegada de los españoles. Bien, biólogo, hablando sobre los araguatos específicamente, seguimos con ellos. ¿Qué es lo que comen? Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? No te escuché bien. ¿Qué comen los araguatos? ¿Qué come el mono zaraguato? Sí, los araguatos se alimentan básicamente de hojas. Son animales folívoros, a diferencia de los monos araña. Los monos araña tienen una alimentación que en un 70% está sustentada básicamente en frutos, ¿sí? Sin embargo, los zaraguatos tienen una alimentación mucho más especializada. Pueden comer frutos como el chico zapote, como el caimito, ¿sí? Pero la mayor parte de su dieta contiene hojas de la selva, ¿no? Del mamoncillo, o ramón, del chico zapote, de árboles que se distribuyen básicamente en las selvas tropicales. Y bueno, vamos a hablar de espacios como los que tenemos aquí en la Laguna de Términos. ¿Sí? Biólogo. Ahora, sí, adelante, dígame. Sí, ahora yo no sé si hoy no recuerdo ahorita si está reportado que haya dieta de origen animal, como en el caso de los arañas. Los arañas sí pueden llegar a comer larvas de pequeños insectos o los huevecillos de los pájaros que encuentran en los nidos, y que por supuesto cuando andan entre las ramas, pues si los encuentran en un nido, sí llegan a manipularlos y se los roban. Sí. Sí. Sí, se les ve como los pícaros, ¿no? El mono araña, como el picarón que anda colgándose de rama en rama, y el travieso, ¿no? Dan la impresión de que así son de carácter. Sí, y eso es lamentable, letal para ellos. Porque, explícanos, por favor. Sí, existe mucha empatía entre los seres humanos y los monos, cualquier especie de mono. Finalmente nosotros también somos monos. Decía por ahí un antropólogo en los años 60 que se llama Desmond Morris, que somos el mono desnudo. Y decía esto porque, dice, si tuviéramos que clasificar, perdón, voy a hacer un paréntesis nada más muy breve, y ahorita regreso a tu pregunta. Decía que si tuviéramos que clasificar a todos los monos que existan en el mundo, obviamente esto incluiría al hombre, de pronto a todos los podríamos agrupar por tamaño, por el largo de la cola, por el color quizás, ¿no? Pero finalmente si le quitáramos la piel a un ser humano y la tuviéramos que poner en alguna parte, el Homo sapiens lo terminaríamos poniendo a la orillita, porque lo primero que salta a la vista es que no tiene cola y que no tiene pelo, por lo tanto nos llama el mono desnudo. Bien. Y como Desmond Morris, dije que era antropólogo, no, era zoólogo, y decía, y como el Homo sapiens es un mono y yo soy zoólogo, pues lo voy a estudiar como animal. Y de esa manera se puso a hacer un análisis de las conductas del ser humano desde el punto de vista del instinto, de la conducta animal, ¿no? Y bueno, regresando a tu pregunta. Por favor, sí. Sí, en el caso de los monos araña, sí son muy juguetones, efectivamente. Parece ser que el cerebro del mono araña es un poco más grande que el del zaraguato. Esto quizás puede tener muchas implicaciones, ¿no? Pero además tiene más circunvoluciones, o sea, más curvaturas, es más intrincado morfológicamente el cerebro de un mono araña.
que eso obviamente es producto de la evolución. ¿A qué se puede deber? Puede haber muchas explicaciones, quizás una de ellas sea precisamente la diferencia de alimentación. Un mono zaraguato, como vive en grupos y se alimenta de hojas, se puede estacionar en un ramonal o en un zapotal y quedar ahí durante mucho tiempo abasteciéndose de alimento. Su digestión es mucho más lenta. Bien. Entonces no requiere de muchas habilidades cognitivas para poder volver a encontrar alimento, a diferencia del mono araña, que al depender su alimentación de frutos, estos no se dan en huertos, sino de manera aislada en la selva, y además la maduración es estacional, lo que hace que los animales se tengan que desplazar, que tengan que ejercitar esa memoria para recordar dónde estaba el árbol que maduraba esta temporada, y después recordar, cuando se acabe esta temporada, cuál es el fruto que sigue, ¿no? Y hay que explorar, hay que desplazarse. Por eso además el rango de desplazamiento de un grupo de monos araña es mucho más amplio que el de una tropa de monos zaraguatos. Además el rango de desplazamiento de un grupo de monos araña es mucho más amplio que el de una tropa de monos zaraguatos. Te quiero preguntar, el chimpancé se sabe que algunas veces cazan a su propia especie y se lo comen. ¿Existe el canibalismo? ¿Lo hay también en el mono araña? No creo. No hay. El chimpancé, sí hay canibalismo, se le llama intraespecífico. Bueno, con las crías de otros chimpancés, de otros grupos, además. Pero no conozco reportes de canibalismo de adultos, aunque finalmente sí es canibalismo, tienes mucha razón. En el caso de los monos araña o zaraguatos no se conocen reportes y no creo que exista. Biólogo, vamos a adentrarnos en la triste realidad de los monos, del comercio de monos. El zaraguato, los bebés zaraguatos, ¿también son vendidos y matan a la madre, al igual que en el mono araña? Sí, así es. Esa es una realidad muy latente en todo el país. Es una realidad cruel, porque una de las razones por las cuales están acabando los monos en la selva es que mata a las madres, porque no hay otra manera de convencer a una madre primate, una madre mona, que entregue al monito. No hay manera de engañarlos o de capturarlos. No lo sueltan, no lo dejan, ¿verdad? Así es, los bajan a balazos. Y si a veces se corre el riesgo de que la misma bala mata a la cría, pero no importa, el cazador no tiene escrúpulos. ¿A toda la tropa la pueden matar? Creo que yo no he tenido reportes de eso, no conozco, pero no se descarta. Si algún ocioso que llegue y por el gusto de tomarlo, los monos, puede matar a la tropa. He sabido, y concretamente en Calakmul, he sabido que sí matan no sé si a toda la tropa, pero a muchos integrantes de la tropa. Los utilizan, los matan para utilizarlos como carnada para jaguares, porque en las selvas de Campeche, aquello que tenemos ahí cruzando la laguna de Términos, hay cacería ilegal de jaguar. Y una de las maneras de atraerlos es con carnada de carne de mono. ¿Sí? Eso es lamentable, pero es una realidad. Sin embargo, sí se ocasiona mucho daño, pero se ocasiona mucho más daño teniendo un mono en la casa. Exactamente. Y la gente no se percata o no es consciente del problema hasta que lo sufre. Cuando de pronto vienen las agresiones de aquel mono tan simpático, que era tan agradable y tan juguetón con los niños, cuando viene la mordida en la mano, en la cara, en los genitales, y sobre todo cuando estos son hacia los pequeños que tenemos en casa, hacia los niños, el tener un mono en casa se puede convertir en una tragedia. Definitivamente. Porque lo más inmediato es matar al mono, ¿no?
Yo quiero que piensen los padres de familia que nos están escuchando en este momento, cuál sería la reacción de la familia cuando ve que aquel juguete que no debiera hacerlo, pero así trata mucha gente a los monos, de pronto le suelta una mordida al niño, ¿no? Entonces, en ese momento no les importa el mono, lo que les importa es ver en qué condiciones está el niño, y en el mejor de los casos, lo regalan. Y lo inmediato es el zoológico. Todo el mundo piensa en el zoológico, viéndolo como un centro de decomisos, cuando esa no es la función de un zoológico. Un zoológico tiene una función educativa que no muchas veces no es aprovechada en algunos sitios, pero esa es la función. No está recibiendo monos que la gente ya rechazó. La gente ya tiene un problema en casa y lo primero que piensa es deshacerse del problema y cree que le hace un favor al zoológico y al mono, y no ocurre ninguna de las dos cosas. ¿A qué edades le quitan al bebé mono a la mamá? ¿De qué edades son el tráfico de monos que está habiendo en este momento? Porque sí lo hay. Es muy variable, pero generalmente ocurre entre los rangos voy a hablar de eventos biológicos, ¿no? A veces no han destetado, eso quiere decir que son muy pequeñitos, deben de tener quizás 1 mes, 2 meses, o cuando son todavía infantes, eso quiere decir que todavía requieren de los cuidados maternos. Los juveniles ya tienen una mayor independencia de la madre. Los infantes todavía requieren del cuidado social, del cuidado de la madre y del grupo social. Ahí es cuando los animales son más, es más fácil que los capturen, que los maten, ¿no? Porque si fuera un mono que fuera independiente de la madre, no hay manera de bajarlo, a menos de que el balazo se lo pegaran a él. Sin embargo, si es un mono pequeñito, pues es más fácil bajarlo matando a la mamá. Entonces, al caer la mamá, le quitan la cría y esta es la que utilizan. ¿Y lo compran en algún mercado? Porque es muy chistoso, vuelvo a lo mismo, porque hay que concientizar a los padres, porque somos los padres los que permitimos esta situación. El niño no tiene el dinero para comprar un monito, ¿no? Sí, el niño influye en la capacidad de compra, pero la decisión es de los padres, efectivamente. Haces una apreciación muy, muy objetiva. Debe de ser así, porque y entonces nos llevamos a casa y ¿qué le dan a ese monito si ni siquiera, todavía sigue mamando, necesita a su mamá, su leche de su mamá, ¿no? Ya empezando por ahí. Mira, el monito va, no sigue ningún protocolo la gente que tiene un mono en la casa, sino más bien es una situación de ensayo-error. Se van sobre la experiencia, ¿no? Y lo que facilita mucho el manejo del monito en la casa para la gente que los tiene es el apego que puede tener. El monito, en cuanto se sienta desprotegido por la madre, lo que va a buscar es el cuidado, la protección de una nueva figura, que en este caso puede ser el niño o la niña particularmente, o la madre de familia. Eso es. Y lo que le comienzan a dar, por experiencia, de manera empírica, es leche para bebé en el mejor de los casos, ¿no? Porque mucha gente le da leche condensada, ¿no? De la leche que tenemos en cualquier tienda. Ya los que tienen algún poquito más de cuidado ya compran alguna fórmula láctea en alguna farmacia para bebés humanos. Y comienzan a darles papillas, ¿no? ¿Como y a un partir bebé? Sí, como un bebé. Y a partir de ahí se siguen los problemas. Porque pues los monos en la selva comen frutos, hojas, y como el mono
aceptó muy bien las papillas y la leche, sí, pues ahora siguen las golosinas, ¿no? Los dulces, que a todos los animales les gusta, ¿no? Por lo que hemos observado, sí les gusta lo dulce, a los perros, sí, a los gatos, a todos. Particularmente a los monos, porque nos gustan las cosas dulces porque es parte de nuestras necesidades biológicas, ¿no? Son muy palatables para ellos las cosas dulces, carnosas, jugosas, ¿no? Entonces, si les dan una guayaba, si les dan un plátano, particularmente que les gusta mucho el plátano, el mamey y el chico zapote, pues la gente, los monitos los aceptan muy bien. Sin embargo, digo, ojalá que les dieran nada más eso, porque la gente termina dándoles galletas, helados, papitas, y toda la chatarra, ¿no? Toda la chatarra que comemos también se lo damos al mono. Así es, pero además llega a haber vicios indeseables, ¿no? Porque nosotros hemos encontrado monos que fuman, ¿sí? Pero eso no es lo peor. Si a un monito que lo han educado con esa comida chatarra durante 2-3 años, imagínate la cantidad de bacterias que puede tener en la boca. Sí, porque son muy pocas las personas que le llegan a lavar los dientes a los monos. Mira, y esto más ocasiona problemas graves. Biólogo Juan Carlos Sánchez Olmos, es el director de Conservación Sin Fronteras, se une a este panel. Yo diría Lourdes Rodríguez Vadillo, una gran amiga también, ambientalista, representante legal de Marea Azul. Y bueno, ahí vas a escuchar. Hola, buenos días, Lourdes. Buenos días a todos los carmelitas, buenos días, Juan Carlos Olmos, compañero de lucha también de muchos años. Hola, Luli, muy buenos días. Buenos días, Juan. Qué gusto escucharte. Igualmente. Y bueno, esto se trata de que aprendamos y que paremos de cierta manera, hay que parar el tráfico del mono, de los monos, ya zaraguatos, mono araña, y bueno, si nos educamos, aprendemos. Me voy a ir a una pausa, biólogo, y regresamos al espacio de Eva, y de nuevo estamos contigo. Ok, muy amable. Gracias. Gracias. Nos gustaría escucharte en el espacio de Eva. Comunícate con nosotros. 38 288 94. Araceli Loesa Frías conduce el espacio de Eva. Quédate con nosotros. El espacio de Eva en Radio Delfín, gracias por continuar en la sintonía a través de la frecuencia del 88.9 FM y en la internet usted nos escucha en www.radialfm.com y en radiodelfin.com. El correo electrónico cabinadelfin@hotmail.com. El tema certezas e incertidumbres en la vida de los monos, y estamos en un enlace hasta la Ciudad de México, Distrito Federal, con el biólogo Juan Carlos Sánchez Olmos, director de Conservación Sin Fronteras, y bueno, se une a esta charla Lourdes Rodríguez Vadillo, representante legal de Marea Azul, y nos detuvimos en la situación esta de que ya tienen el mono, y que por supuesto hacer énfasis en que cada bebé mono que usted compra mataron a la madre y quizás a muchos de la tropa, porque ahora ya conocemos que se le llama tropa a los monos. Biólogo, ¿me estás escuchando? Así es, fuerte y claro. Bien, y aquí Lourdes, que también nos quería platicar las experiencias que ha tenido, por favor, sobre los bebés monitos, ¿no? Bueno, nosotros empezamos con un programa en el Fénix de rescate de primates en las casas, porque nos dimos cuenta que habían monos en condiciones muy lamentables. Llegamos incluso a rescatar un mono como de 3 años, que lo metieron en la jaula de un loro, y como el mono mordía, pues no lo sacaron, entonces estaba totalmente atrofiado, evidentemente estaba jorobado, tuvimos que romper la jaula por la parte de arriba,
para poderlo sacar, y es un mono que pues no se integra correctamente a la tropa, es agresivo, tiene depresiones. O sea, esto para hablar de que cada mono que uno ve en una casa tiene una historia triste, muy triste, ¿no? De destrucción de su hábitat, de la muerte de su madre y quizá de integrantes de su tropa. Me parece correcto que le indiquemos al radioescucha cómo se deben de tratar, pero creo que deberíamos de ampliar esto y pensar en que toda la fauna silvestre corre este mismo tipo de suerte. O sea, cuando ves loros maravillosos encerrados en jaulas, cuando ves animales que podrían estar en la selva y están satisfaciendo el capricho de unos cuantos, pues lo lamentas mucho, ¿no? Y es cuando te cae el 20 de que los humanos somos egoístas y que tenemos animales geniales purgando una condena por un delito que no cometieron, en cosas que no son albergues, son mazmorras o son jaulas. La de los loros es increíble que no puedan ni siquiera estirar sus alas, ¿no? Pero bueno, esto viene porque nos parece apropiado que indiquen qué es lo correcto para que coman los primates, pero recordar que la fauna silvestre debe de permanecer en las selvas, que al adquirirlas muchas veces decimos, es que si no lo hubiera comprado lo iban a maltratar. Si seguimos comprando, si hay demanda, va a haber tráfico ilegal de especies. Entonces yo creo que cuando vean que están vendiendo algún animal, un jaguar bebé, un monito, un loro, denuncien, por favor denuncien, pero no lo compren. No lo compren. Biólogo Juan Carlos, ¿hay alguien que regula la caza? Porque se supone que incluso hay clubs de caza, ¿no? Sobre todo la caza de estos animales. Me refiero a los monos zaraguatos y específicamente el zaraguato. A ver, ¿se me puede repetir la pregunta? Que si hay quien regula, hay organismos que regulan la cacería de estos animales. Ah, sí, por supuesto. En teoría es Profepa o en primera instancia, ¿no? Pero eso es en teoría. Sí lo hacen, pero de manera deficiente. Y lo hacen de manera deficiente porque no tienen suficiente personal. Creo que hay alrededor de 400 inspectores de Profepa para todo el país. O sea que el estado, para cuidar el estado de Campeche, no creo que sean más de 15, 20 personas que estén atendiendo los problemas no solo de vida silvestre, sino la cuestión forestal, la cuestión pesquera, la industrial, etcétera, ¿no? Y pues simplemente no hay suficientes patrullajes. ¿Hay demasiada corrupción? También. No, es muy curioso. Sí hay corrupción en el país, en todo el país hay corrupción y Profepa no es la excepción. Sin embargo, donde se llega a dar la mayor corrupción en Profepa no es a nivel de inspectores, es a nivel de los altos funcionarios. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el estado de Quintana Roo, donde el sexenio pasado, por ejemplo, cambiaron 3 o 4 veces al delegado de Profepa, ¿no? Para que te des una idea de lo grave que es el asunto. Sí hay corrupción, no puedo decir que no. Sin embargo, muchos de los inspectores de Profepa son biólogos o médicos veterinarios, y hay gente que cuando llega a las filas de Profepa llega muy comprometida, muy idealista, y muchos terminan por salirse porque se dan cuenta que no es posible trabajar con las restricciones que a veces tienen, ¿sí? A veces no, ellos quieren actuar pero no los dejan. ¿Sí? Pero mientras sigamos así vamos a perder a todas las especies y eso no se ponen a ver. Sí, no, lamentablemente. Nadie quiere todo, bueno, véngase para acá, pero y a la mera hora, ¿qué vamos a encontrar? No van a haber monos, no van a haber loros, tortugas. Lamentablemente la política ambiental en México no está encaminada a la conservación, sino a la administración. Las actividades que hacen realmente no son para conservar, sino simplemente a veces se reducen a la tramitología, se reducen a la regulación, a emitir criterios y a veces tampoco son tan eficientes. Eso sí, eso es una realidad, por eso estamos pasando por esta situación. No, y de que a veces a quien le dan el cargo, pues quizá tenga una profesión de chef, vamos a ponerle, ¿no? Y no tiene nada que ver, no conoce lo que es. Adelante, Lourdes, por favor. Es que yo quisiera, entre paréntesis, comentar algo. La gente no se va propiamente a cazar monos para venderlos o a cazar loros.
Lo que está ocurriendo, que es más grave aún, es que se están deforestando, se están desmontando grandes extensiones de selva tropical. Ese es otro problema. Ese es el verdadero problema que refleja esto, que arroja esto. O sea, la fauna silvestre que tú ves en el área urbana es producto de los desmontes. O sea, cuando entra la ganadería, cuando entran las perforaciones, cuando entran las carreteras, que las selvas sufren el impacto, es cuando todas estas especies desprotegidas terminan en las casas en el área urbana. Entonces, esto es un indicador de lo que está ocurriendo. A mí me parece muy sorprendente, hablando localmente, colocando el problema de manera local. Yo oigo que anuncian la obra del acueducto como una de las obras más importantes de este gobierno, y sabemos que Carmen no tiene autosuficiencia en agua, que el agua la traen de Chicbul. Pues esa zona, si yo te enseño las fotografías, te quedas helada. O sea, están masacrando a la fauna silvestre porque desmontan a veces hasta 200, 300 hectáreas de selva tropical. Entonces yo me pregunto, están haciendo un acueducto y cuando lo terminen, ¿qué van a acarrear? ¿Arena? Porque si no hay árboles, no hay lluvia. Y si no hay lluvia, no se van a llenar los acuíferos. Y si los acuíferos no están llenos, ¿qué agua vamos a traer a Carmen? Entonces, no sigamos dejando que sea la Federación que cuide los recursos naturales del Estado de Campeche, sino que intervenga el Estado y el municipio para que realmente podamos tener una política eficiente de conservación, porque hasta ahorita lo que hemos visto ha sido un retroceso brutal en estos 5 o 6 años. O sea, nosotros habíamos logrado detener los pozos dentro del área natural protegida y ahora se autorizaron 5. Entonces, estoy hablando de que hay una mirada nacional o federal que nada tiene que ver realmente con la conservación de los recursos naturales. Y si aunado a eso somos 30 y tantos estados con una problemática puntual cada estado, pues evidentemente a nivel central no se van a dar abasto. Entonces tenemos que ser los ciudadanos los que defendamos nuestros recursos naturales, y la cuestión de la denuncia es algo que se tiene que hacer con la ciudadanía, el seguimiento a estas denuncias, a la demanda, luego la parte jurídica y luego la restauración del daño. O sea, mientras estos 4 puntos no los tomemos como propios en Campeche, de nada sirve que tengamos el 45% del territorio bajo algún estatus de protección, porque es una fantasía. O sea, lo que dice Juan Carlos con relación a la Profepa es cierto. Hay gente que llega con muchas ganas, pero no tiene sentido si toda la estructura está corrupta. Entonces, lo que está ocurriendo es que somos solamente espectadores de la destrucción del hábitat de todas estas especies que estamos mencionando. Sí, la gente no va a cazar monos, la gente le está rompiendo el hábitat y está sacando a los bebés. Y que luego en esa problemática, Juan Carlos, que mencionabas que se lo llevan a casa, que va creciendo, que es un infante, y que si lo pusiéramos en la visión de que es una mamá, un papá, unos hermanos, y que llegan y te dan un balazo y te quitan a tu bebé, quizá pensaríamos diferente, ¿no? Viendo la situación desde ese punto, desde esa óptica. Que es lo mismo. Sí, es lo mismo, son familias completas, y llegan y te dan un balazo y te quitan a tu bebé, porque todavía está lactando. Entonces decías que su etapa de infante tarda, o sea, pegado a la mamá tarda casi 2 años, me comentaba Lourdes. Sí, ahí voy a recalcar algo que dice Luli. Sí, por efectivamente, favor. Sí, a nivel global, no nada más en México, y Campeche y Ciudad del Carmen no escapan a esa tendencia. Las principales causas por las cuales están declinando las poblaciones silvestres de monos en la selva son la destrucción de hábitat, que efectivamente son originalmente eran para abrir espacios para la ganadería y la agricultura, pero en el sureste los últimos años las tendencias han cambiado. Si bien se siguen abriendo estos espacios, ahora tienen también mucho impacto la construcción de la infraestructura petrolera, de Comisión Federal de Electricidad, para desarrollos turísticos, hoteleros, infraestructura carretera, aeroportuaria, etcétera, ¿no? Pero el daño que se hace para capturar monos mascotas, híjole, también es algo muy, muy grave. Y son raros. Yo solamente sé de un caso de una persona que exclusivamente está matando monos de manera permanente.
Si alguno de ustedes ha pasado alguna vez por la carretera que va de Villahermosa a Palenque, en ese límite de Tabasco y de Chiapas, ese punto se llama Bajadas Grandes, hay un tipo que invariablemente en cualquier época del año tiene zaraguatos. ¿Bebés? ¿Sí? Sí, bebés, por supuesto. Y esto significa que si está el tipo ahí, hay mercado. Claro. Y como Luli decía, es necesario que haya más atención por parte de las autoridades para resolver estos problemas. Pero individualmente todos los radioescuchas que están ahorita escuchándonos, ¿qué pueden hacer? Simplemente no comprar los monos. Un mono no es un animal para tenerse en casa. Un mono es un animal silvestre que va a responder instintivamente, y quiero que entiendan perfectamente bien que la regla de oro es que todo lo que tenga boca muerde, y los monos lo hacen muy bien. Y cuando el niño quiere jugar y el mono no está de humor, vienen los accidentes que pueden ser bastante delicados, ¿no? Entonces es algo de lo cual hay que tener conciencia. Hace un rato me preguntaba sobre la comunicación, que si tenían algún tipo de lenguaje. Yo te puedo comentar que como animales gregarios son eminentemente sociales, y uno de los problemas que tienen los monos en las casas es que nadie tiene una manada, nadie tiene una tropa. Todo el mundo tiene un animal de manera individual. Entonces son animales que al no estar coexistiendo con sus congéneres, no aprenden el lenguaje, ¿sí? Yo digo, entonces esto es algo muy grave a la hora de tratar de integrarlos a los grupos, porque nadie habla el lenguaje del de enfrente. Así es. Ese mono estuvo separado de los que están salvajes, ¿no? Y no conoce, no sabe. Sí, de su entorno social. Entonces, ¿cómo enseñarle a un mono a ser mono en un curso intensivo de un día? No, pues es o de una semana o de un mes. Hay algo que es muy importante. Miren, todos los primates tienen unos periodos de aprendizaje muy largos. Para eso es la infancia. Para eso son los juegos infantiles. Por eso es importante que los niños jueguen. Una de las características de la infancia es la exploración y el juego. Y eso lo tienen que hacer los monos, porque ellos tienen que aprender a ser monos y a entender y conocer las pautas de comportamiento y de lenguaje con la convivencia con otros animales de su grupo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando separan a los monos en los años cruciales para su desarrollo cognitivo y los aíslan, ellos no aprendieron a hacer o comportarse como monos. Y de pronto, después de 5 años, cuando ya terminó la infancia, ahora los arrojamos a los zoológicos o a convivir con otros monos, no saben qué hacer. Y no creo saben que hay una jerarquía. Y seguramente son atacados, ¿no? Seguramente que, perdón. Son atacados por los que están en tropa ya. Son atacados por los que están en tropa ya. Sí, pues sobre todo en el caso de los araña, y de hecho, esas son experiencias que todos hemos vivido. Seguramente a Luli le ha de haber tocado ver muchos casos de que los monos son animales muy territoriales, ¿no? Entonces cuando llega uno nuevo, si uno no tiene cuidado puede uno tener un accidente grave. Adelante, fíjate, Juan, que nosotros ya tenemos una tropa, bueno, tú la conoces, de 24 monos. Hay una familia de todos ellos rescatados, Lourdes, hablarlo. Sí, no, mira, rescatados de las casas hay cerca de 14. 8 ya han nacido en el Fénix. Y hay una familia de zaraguatos, que es una hembra, un macho y un bebé. Ellos coexisten en armonía, incluso juegan con los perros, y la intención era rescatarlos de las casas para reintegrar esta tropa a la selva. Y nos encontramos con 2 problemas. Uno, que ya no hay selvas seguras en Campeche, a donde no hay un rancho cinegético, esto es autorizado para cacería cerca, hay asentamientos humanos. Nosotros cuando recibimos a los primates o cuando rescatamos a los primates, vienen odiando a los humanos, incluso tenemos los albergues con árboles adentro para que ellos aprendan nuevamente a subirse, recuperen tono muscular, porque después de haber estado confinado en un patio, en una casa amarrado,
porque como el mono muerde es malo, ¿no? Entonces amárralo y olvídalo ahí, y a veces dale un plato de cereal o un cacho de naranja con todo y cáscara. Tienen colmillos, ¿verdad? Tienen colmillos muy poderosos, lo que dice Juan Carlos, si tiene boquita muerde, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros lo que hacemos es que estos monos ahorita están sirviendo para estudio, son sujetos de estudio, podemos trabajar con estudiantes, Juan Carlos lo ocupa, la Escuela Nacional de Antropología lo ocupa, entonces tenemos un albergue escuela, ¿no? Uh-huh. Y estos monos realmente se han integrado porque están siendo tratados con muchísimo respeto, incluso gentes que de manera voluntaria van y nos los donan, porque los pueden ir a ver, pueden ir a constatar. A lo mejor se nos ha pasado un poquito la mano y los vemos llegar tan flaquitos que los tenemos un poco obesos, yo lo reconozco pues, pero es en este afán de devolverles un poco de resarcir todo el daño que le hemos hecho a los humanos, y también un poquito de devolverles la confianza en nosotros a estos seres, pero va a ser muy difícil reintegrarlos a la selva por todas estas causas que ya comentamos. Ahí vuelven a aprender a subirse a los árboles, hay monos que llegan y ni siquiera se saben subir a un árbol, están sentados en la arena porque así han pasado 4 o 5 años de su vida, encerrados, amarrados. Entonces, triste. Muy triste. Entonces, por ejemplo, de los 8 que ya nacieron ahí, te das cuenta su actitud, ¿no? Que son monos muy felices, que juegan, que ríen, que conocen el lenguaje entre ellos. La que lo está aprendiendo soy yo. Uh-huh. Cada vez estoy más mono. Más familiarizada con la especie. y pues somos por ahí, ¿no? Y con mayor compromiso, ¿no? Uh-huh. De defender no nada más a la especie, sino de luchar por el hábitat y por la integridad de estos seres. Entonces sí es cierto, cuando tú llegas con un nuevo mono, los que ya están integrados en tropa pueden ser hostiles, por eso hay que ser muy cuidadosos en la introducción de un nuevo integrante a estas tropas. Nosotros lo hemos manejado con éxito, sí hemos visto en ocasiones peleas que terminan en la muerte, pues, o sea, uh-huh. Son muy agresivos, sobre todo entre machos, uh-huh. Pero yo creo que aquí lo que hemos venido recalcando es esto, ¿no? Ellos en cautiverio viven en armonía, uh-huh. No terminan de destruir su alimento, su entorno, y somos nosotros los que ponemos esta nota discordante, ¿no? Con nuestra actitud de quererlos capturar para que también sean para el uso de los humanos. Y hay que recalcarlo, yo me sumo a lo de Conservación Sin Fronteras, los monos no son mascotas, son seres que merecen ser libres, que merecen ser tratados con respeto, y que los humanos somos los que estamos aquí causando este desequilibrio en estas especies. Biólogo Juan Carlos Sánchez, sí. Esta asociación, diría yo, Conservación Sin Fronteras, ¿dónde es que está establecida? ¿Quién financia? ¿Quién está ahí a cargo de? Es una AC, ¿no? ¿Es una AC? Sí. Sí, es una AC que tiene la sede principal en la Ciudad de México. Tenemos un representante en el estado de Quintana Roo, y nosotros, aunque no trabajamos exclusivamente con monos, sino que pues, como es una organización integrada por biólogos, médicos veterinarios, antropólogos, arquitectos, ha habido abogados con nosotros, uh-huh. Entonces nos dedicamos a desarrollar y operar proyectos de conservación y manejo. Uh-huh. Hacemos análisis de información ambiental también, y por eso también sacamos algunas publicaciones. Uh-huh. Nosotros nos desplazamos básicamente en el sureste del país. Hemos trabajado en Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, fundamentalmente, y entre las actividades que tenemos ahorita está en la campaña Déjalos Ser Libres, que la tenemos en Facebook. Si la gente nos quiere visitar ahí, por favor, puede sumar, puede buscarnos como Conservación Sin Fronteras en Facebook y sumarse a la campaña. Y además la hemos tenido simultáneamente en el Zoológico de Chapultepec, en el Zoológico de San Juan de Aragón y en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Uh-huh. Y aquí a través de esta campaña nosotros lo que le estamos diciendo a la gente es un resumen de esto que estamos platicando por teléfono, ¿no? Claro. Que a través de la radio, decirle a la gente que los monos son importantes por el hecho de ser monos, no porque tengan una etiqueta en el cuello o estén en un catálogo. Le estamos diciendo a la gente, a todos los problemas a los que se va a enfrentar cuando tenga un mono en la casa, ¿sí?
que no son sus monos, nadie es propietario del mono a menos de que presente una factura, porque el artículo 27 constitucional de este país dice que todos los recursos naturales del suelo y del subsuelo son propiedad de la nación, y como lo tomaron ilegalmente, pues es propiedad de la nación. Exacto. No, que nadie llegue diciendo es mi mono, yo soy dueño del mono, o te dono o regalo un mono, ¿sí? Como, porque es cierto, ¿no? Entonces los monos forman lo que nosotros hacemos, de la información que nosotros le damos a la gente, es hacerla consciente de esta realidad, y de que tampoco le está haciendo ningún favor ni al Fénix ni al zoológico al regalarle monos o al pretender regalar monos, cuando realmente lo que está haciendo la gente es quitarse un problema. O sea, le están aventando el problema a otro, ¿sí? Porque un mono vive alrededor de 20 años, y como decía Luli, los tienen en cadena perpetua, ¿sí? Entonces los tienen 3, 5 años en la casa. Cuando empieza a romper cosas o ya lastima a alguien, entonces llévaselo al Fénix o mándelo al zoológico, sintiendo que le hacen un favor al Fénix o al zoológico. Ya dejó de ser agradable, ¿no? ¿Perdón? Ya dejó de ser agradable el ya juguete, dejó de ser agradable. Su vida doméstica ya terminó. Pero a partir de ese día, el resto de su vida va a seguir comiendo diario, va a seguir necesitando atención médica, claro. Y alguien la va a pagar, y no va a ser la persona que lo tenía en su casa. Entonces no le están haciendo ningún favor a nadie. Sí. Al contrario, han generado un problema que comenzó con la muerte de la madre o de los individuos que se atravesaron, pero ahora continúa con el mantenimiento. ¿Quién se va a hacer cargo de los gastos? ¿Quién le va a pagar a esos profesionales que atienden a los monos en cautiverio durante el resto de su vida? Y que además, ¿quién va a pagar el alimento? Perdón que interrumpa, biólogo, y que además algunos ya vienen muy dañados físicamente, ¿no? Además, los monos arañas tienen una fórmula dental de 36 piezas. Eso quiere decir que tienen 33 dientes, muelas, colmillos, ¿sí? Bueno, yo he encontrado monos de alrededor de 7, 10 años de edad al que le hacían falta 10 piezas dentales, ¿sí? Y las demás estaban rotas, cariadas, etcétera. Para que se den una idea de lo que puede hacer la mala alimentación en un mono. Entonces, ahora que ya está el mono en el zoológico, en el Fénix o en el CIPS, todos esos problemas no tienen una solución viable, porque nosotros, los que trabajamos en este tipo de proyectos, quisiéramos que los monos regresaran a la selva, pero ¿quién paga para que eso suceda? Y además es tan difícil, como bien han mencionado tú, Juan Carlos y Luli, ¿sí? ¿No? Ya es muy difícil enseñarle al mono ser mono, se lo quitamos. Le quitamos, sí, o encontrar selvas confiables. O selvas confiables, como bien mencionas, que ya... Tristísimo eso, sí. ¿No? Nosotros, como Conservación Sin Fronteras, hemos liberado un solo mono a la selva, y digo, yo tengo 13 años de dedicarme a esto, antes he trabajado en otras organizaciones, y en 13 años que tengo de dedicarme a desarrollar esta actividad, solamente he podido regresar un mono a la selva. Este es un reporte que presenté en el Congreso Mexicano de Primatología, y que si a alguno de los lectores le interesa, se los puedo hacer llegar si nos mandan un correo a la dirección que aparece allí en Facebook. Probablemente en breve vamos a publicar un artículo también sobre esto, que ya les avisaremos. Pero a lo que voy es de que, por ejemplo, devolver un mono a la selva, para nosotros fue la conjunción de 14, 15 personas, el trabajo coordinado de todos. No eran todos de Conservación Sin Fronteras, estoy hablando de gente de la Dirección General de Vida Silvestre que nos apoyó, estoy hablando de médicos veterinarios, de otras instituciones como el Instituto de Ecología de Jalapa o de la Universidad Veracruzana, del Centro Mexicano de Rehabilitación de Primates. Estoy hablando de que además nos costó 24,000 pesos, y esos 24,000 pesos prácticamente se gastaron en 10 días. O sea, devolver un mono a la selva es un trabajo muy costoso, muy largo, e incluso puede llegar a ser cuestionable. O sea, no es opción el estar tratando de corregir problemas. Yo creo que lo más eficiente es prevenirlos.
Por eso nosotros hemos desarrollado esta campaña que se llama Déjalos ser libres. Déjalos ser libres. Juan, una preguntita. Si tú claro sueltas una tropa de monos, pues yo tengo claro que los dominantes protegen a la manada, entre todos se ayudan, hay quienes vigilan, hay quienes consiguen alimento, pero si sueltas un solo mono, a mí me parece que lo liberas en la mañana y en la tarde ya se lo comió un felino, ¿no? Lo que ocurre es que este mono, seguramente te refieres al caso del mono que nosotros regresamos a la selva. Haciendo alusión a tu comentario de ahorita. Liberamos un solo mono, pero fue un mono del que no habían matado a la mamá y del que además conocíamos el punto de extracción. Este fue un caso de un mono que se bajó de un potrero en un rancho ganadero en Palenque, Chiapas, y ahora hay un fenómeno que están reportando el doctor Juan Carlos Sergio Silva de la Universidad de Laboradores, que son Gilberto Pozo Montuy y Magali Bonilla del Centro Leona Vicario, que está en Balancán, Chiapas. Han estado encontrando que en los fragmentos de selva que quedan, en esos relictos de vegetación que quedan en los potreros o en las áreas ganaderas, a veces los monos se bajan de los árboles, cruzan el potrero caminando y se van a un nuevo relicto, quizás en busca de más seguridad o mayor abastecimiento de comida. Entonces, en uno de estos ranchos venía cruzando un grupo de monos y los caballerangos que venían a revisar el ganado traían a sus perros y traían un grupo de personas, y los perros olieron o vieron a los monos y corrieron detrás de ellos, y a la mamá se le cayó la cría. Entonces se adelantó el caballerango, al parecer eso fue la versión que nos dieron. Entonces se adelantó el caballerango, al parecer eso fue la versión que nos dieron. Se adelantó con el caballo y recogió al monito. O sea, por eso los perros no lo lastimaron. Y este mono salió a través de un tráiler de esos que les llaman jaulas, a esos trailers que transportan ganado, y se lo llevaron hasta el estado de Hidalgo. De allá se lo regalaron a una persona que tenía en su casa muchas mascotas, como tortuguitas, palomas, canarios, perros, gatos. Y esta señora de pronto dijo, pues sí, a mí me gustan mucho los animales, pero pues el mono no es como para tenerlo aquí. Y esa señora nos localizó a nosotros. Platicando con ella, nosotros siempre tenemos un protocolo de manejo, reconstruimos, tratamos de determinar cómo lo obtuvieron, y ahí nos enteramos de esta historia. Reconstruimos la ruta, contactamos a las personas y ahí vamos de regreso. Nos dieron permiso de entrar al rancho, los caballerangos nos dijeron de dónde habían sido sacados los monos, entonces encontramos a la mamá, y eso nos permitió tener un rescate exitoso, ¿no? Por eso digo que fue una conjunción, una serie de eventos afortunados, ¿no? Porque nosotros vimos que tomó a la mamá tomó a la cría. A lo mejor no era la mamá biológica. Hay algo que se ha reportado en la literatura por algunos investigadores, como la adopción de hembras adultas, de crías por hembras adultas, a las que les llaman tías, ¿sí? Esto al parecer fue lo que sucedió. Si no era la mamá biológica, fue una tía. Juan Carlos, ¿hubo algún seguimiento para este mono? No, eso no lo pudimos hacer por dos razones. Primero, la Semarnat, si hubiera sido una reintegración, una rehabilitación y reintroducción, nos exigía un estudio de poblaciones de por lo menos un año, ¿sí? Por supuesto, esto no nos daba tiempo y no teníamos el dinero, porque fue muy rápido, en el sentido de que la cría había salido de ese lugar 9 semanas atrás, ¿sí? Eso fue la edad de la cría, el poquito tiempo, el periodo tan corto del cual había salido, el encontrar el grupo, nos ayudó a que esto sucediera. La seguimos unos días, ¿sí? Y montamos un campamento, y la antropóloga Diana Platas y un servidor estuvimos acampando ahí en la zona, primero para localizar el grupo y luego para garantizar que la cría no iba a ser agredida, lo cual nos hubiera generado muchísimos problemas, ¿no? Pero ya un seguimiento más largo te mentiría. Eso no pasó.
Pues mira, el tiempo se nos está terminando, biólogo Juan Carlos Sánchez Olmos, esto que nos dices también de la tía, pues es una familia como nosotros, y eso es lo que tenemos. La nana, también la es similitud, ¿no? Pues el 99% del ADN es el mismo que el ser humano. Exacto, los elefantes también se ve que hay nanas, hay la mamá y la tía y cuidan al bebecito elefante. O sea, el ser humano creo que es el único que de repente pues nos salimos de todos los contextos y nos peleamos con el mundo entero. ¿Sabes por qué abusa el ser humano de la fauna silvestre? ¿Por qué, Lourdes, por favor? Porque puede, simplemente, porque puede y porque no hay una sanción. A ver, no escuché, perdón. A ver, dilo. No, es que Araceli comenta, ¿no? El abuso permanente al que son sometidas diferentes especies. Entonces, sí. Con el ser humano. Pasa como con los golpeadores, ¿no? ¿Por qué golpean a las mujeres? O sea, ¿por qué abusan de las especies silvestres? Porque pueden, porque no hay una sanción, porque no hay un castigo severo para el que comete esto, que definitivamente son actos totalmente injustos, son abusos para los más débiles, ¿no? No menos valiosos, pero más débiles. Más débiles. Sí, a mí me parece muy importante lo que dices, sobre todo en un medio como el que estamos aquí en Radio Universidad, porque informándole a la gente, por ejemplo, todos estos datos que muy probablemente para mucha gente de la audiencia en Carmen o donde se escuche la estación, pues va a ser novedoso. Yo creo que cuando sepan cómo capturan a los monos y cuáles son los problemas que van a tener en la casa y cuáles son las perspectivas para los animales, creo que puede haber un cambio de actitud. Debe de ser, de eso se trata, de hacer conciencia en este programa, hablando de la tragedia, porque es una tragedia el hecho de que arranquen a un bebecito de los brazos de su mamá y bueno, y que maten a la madre y que todavía egoístamente nosotros lo querramos tener en casa y como todo lo desechamos porque así nos hemos vuelto. Y lo digo sin temor a decirlo, el ser humano anda en una superficialidad espantosa. El consumismo. Un consumismo, ya no me sirve el mono, ya no me sirve la mujer, ya no me sirve el hijo, ya no me sirve el coche. Y entonces tiramos y desechamos. Y no es cierto, no es desechable. La fauna silvestre no es desechable, se está acabando. Y bueno, yo te agradezco al biólogo Juan Carlos Sánchez AC el hecho de que hayas aceptado esta entrevista para Radio Universidad del Fin. Muy amables a ustedes por invitarme, Araceli, muy amables por recibirnos a Luli y a mí en Ciudad del Carmen. De verdad ha sido un placer y como gusten, aquí estamos a sus órdenes. Claro que sí. ¿Algún consejo antes de despedirte, por favor, para la audiencia? Pues que repito tu apreciación, ¿no? Los monos, la fauna silvestre son seres vivos que sienten, ¿sí? No son un animal cuando se despegan de él porque ya no lo desechan, porque ya no lo quieren, se deprime. Y eso no ayuda a quienes nos dedicamos a cuidarlos y a manejarlos. De verdad, piensen 1, 2, 3 veces si pueden tener un mono 20 años en su casa. Si no, la verdad no vale la pena contribuir a la muerte, por lo menos de 2 monos. La mamá, a la que ya le metieron el balazo, y el mono que se está en la casa, porque eso es cuestión de tiempo, el que muera. La selva ya lo perdió. Así es. Realmente triste, pero es una frase que debemos meditar todos el día de hoy. La selva ya perdió a un integrante más. A un hijo más. A un hijo más. A dos más. A dos más, exactamente. A la madre y al mono que salió de la selva y nunca va a regresar a ella. Muchas gracias, Juan Carlos, y aquí tienes tu casa en Radio del FIR. Cuando vengas, a ver si tenemos otra oportunidad, visita Ciudad del Carmen y aquí te entrevistaremos para todavía ampliar más el tema. Gracias. Sí, les agradezco mucho. A Luli, gusto en saludarle. Igual, y bueno, pues ya podré estar por allá nuevamente. Acabo de estar en la fiesta de mis compañeros de la Federal. Muchas gracias. Fue muy grato verlos a muchos de ellos. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Lourdes, nos despedimos. Pues sí, un programa muy mono. Muy mono, y que seguramente ojalá haya entrado
a su corazón directamente, a su corazón. Yo solamente recordar que tenemos en Carmen un espacio adecuado, que es un albergue para recibir a estas mascotas, no para que traigan monos bebés recién comprados, por favor, porque no los sigan comprando, pero el que tenga un mono o alguna especie silvestre en condiciones no adecuadas, no aptas, acuérdense que el Fénix es una opción digna para que intentemos reintroducir a estos seres nuevamente a su origen, a su hábitat. Muchas gracias, Lourdes, por haber pues acudido al llamado del espacio de Eva, y bueno, un tema que nos compromete a todos, nos compete Ojalá, a todos. Ojalá. ¿No? Eso es lo importante en este sentido, y que, como bien dijo el biólogo Juan Carlos Olmos, son 20 años que vive aproximadamente un mono, lo va a tener en su casa. Piénselo, muerden, tienen un carácter agresivo, porque también son agresivos, son calmados, son como nosotros, es lo mismo. Lo que pasa es que cuando ¿no? alcanzan la madurez sexual cerca de los 4 o 5 años, evidentemente agreden. Claro, el instinto, el salvaje ahí está. Claro. Si quieres tener una pantera, también te va a morder en una de estas, ¿no? Y los loros, por favor, no compren especies silvestres, no los compren. Es más, denúncielo. Si usted ve quién es, denúncielo, por favor. ¿A qué teléfono? Puede hacer denuncia hasta con un policía. O sea, con el policía que está en aunque la le calle. Diga al policía, aunque oiga, fue muy lamentable, yo quiero comentar algo así por rapidísimo. Favor. El mes pasado yo corrí a Seguridad Pública a denunciar que estaban traficando con loros por la 55, y me hablaron a la media hora y me dijeron, oye, no están en la calle donde dijiste. Le digo, ¿cómo no? Ahí está el tipo, como con 6, 7 loros de cabeza amarilla en un huacal. ¿Loro? Sí, loro. Estábamos buscando oro. O sea, ni siquiera se dieron cuenta que les estaba haciendo una denuncia de tráfico de loros. Pensaron que eran unos que vendían oro, y parece ser que había habido un asalto, una cosa así. Entonces creo que tenemos que empezar por concientizar a nuestras autoridades locales que las especies silvestres es un delito el tráfico, para que puedan ejercer la acción de la ley. Exactamente. Muchas gracias, Lourdes, y a todo el auditorio que nos escucha. Piénselo, este programa de las certezas e incertidumbres en la vida de los monos fue para aprender, para educar. Por favor, me está dando indicaciones. ¿Sí? Vamos a despedirnos con Selva Negra, es el grupo Maná, y de verdad hay que proteger. Hablamos del Día del Medio Ambiente, de cuidar a la madre naturaleza, pero ¿estamos realmente haciéndolo? Se lo dejo para que lo medite y proteja la vida silvestre.